a su forma original, Okay, como una señal virtual. Tenemos una señal analógica que puede ser la que nos permita transmitir, la que nos permita llevar, y tenemos una señal digital que va a ser la que va a ser transportada. Entonces estamos convirtiendo una señal digital para ser transportada a través de una señal analógica. Eso es modular. Y obviamente demodular sería convertir esa señal analógica otra vez en digital en el destino final. ¿Cuál será la definición entonces de codificación? Ya sabemos lo que es modular. ¿Qué sería codificar? Bueno, vendría a ser como que, bueno, en realidad es un algoritmo que hace que esta información pueda transmitirse a través del medio que estamos utilizando No, y luego recodificarse en el destino, ¿no? no. Bueno, en parte sí, pero no es la idea. Tal como hemos definido la modulación, quiero que me definan codificación. Vamos, hay 48 alumnos, 49 ahora. Quiero ver participación. Vuelvo a repetir, modular es convertir una señal digital en analógica para transmitirla. Y en el otro extremo, la demodulación convierte la señal analógica en digital otra vez. ¿Qué es codificar? Tal vez almacenar y recuperar información. ¿En qué sentido? Quiero un ejemplo entonces, si es que vamos a entender mejor. Inge puede ser variar las características de la señal ya modulada, la analógica, para tratar de transmitir algún mensaje, como cuando nos habló la última clase de que se varía la frecuencia para enviar un 1 lógico, o se aumenta o se baja para enviar un 1 o un 0 para poder distinguir. Eso sería modular. Eso es modular. Y estaríamos modulando por frecuencia en este caso. Pero quiero saber qué es codificar. La acción de convertir algo para que un receptor lo pueda entender. ¿Qué estás convirtiendo? Un mensaje, algo que quieras enviar a un receptor. No, porque seguirías hablando de modulación. Quiero saber la diferencia. ¿Qué es codificar? Porque la modulación convierte una información digital en algún tipo de medio, perdón, en alguna señal analógica para viajar. Y en el otro extremo, esa señal analógica se vuelve a convertir en digital para ser recibida. La codificación simplemente sería el desglose de la información o los datos que estamos enviando a través de ese medio para poderlo interpretar en otro medio, por así decirlo. Nada más. No, si no, Pero es más, si no pueden definir bien, denme un ejemplo. Quiero un ejemplo de codificar, codificación. los videos, por ejemplo, el tipo de MP4 es la extensión que utiliza un tipo de códec. Ya, Para poder viajar necesita ser más pequeño y lo divide en grupos, ¿no? Al enviar la información. no, eso no es codificar. Estamos confundiendo. No, pero utiliza el algoritmo o sea, la extensión que utiliza sería el tipo de algoritmo que emplea para Ok, convertir esta información. ¿qué estás convirtiendo? Datos, más que todo, información visual o datos visuales. Ya, no, a ver, quiero que hablen en términos de señales analógicas o digitales. ¿Qué estamos Bueno, convirtiendo cuando codificamos? estamos convirtiendo la señal digital la analógica que llega y se transforma en digital, tiene que entrar al software que utilizamos, ¿no? Para esto sería.
y convierte en realidad no la señal, sino los datos, toda la información que llega. Ok, la información, no importa. Estamos convirtiendo una información analógica en digital. El ejemplo del video. Cuando ustedes filman algo, ¿qué están filmando? ¿Una información analógica o digital? Cuando llega directamente a nuestra computadora ya vendría. No. O sea, el video, estamos filmando algo, un evento cualquiera. ¿Qué tipo de información es la que estamos filmando? Digital. No. A ver, la voz, mi voz, que ustedes están escuchando a través de sus parlantes o sus audífonos, ¿qué tipo de señal utiliza mi voz como frecuencia? Analógica. Analógica. Pero sin embargo, ustedes, o sea, al estar grabando, cuando se está grabando esta videoconferencia, se está almacenando ¿en qué tipo de señal? ¿En qué tipo de medio? Perdón. Ya no es analógico. ¿En qué Digital se convierte? se Digital. convierte. Eso es codificar. Yo estoy hablando al micrófono. Mi voz se representa en una señal analógica. Sin embargo, cuando se almacena en la computadora, se está almacenando en forma digital. Eso es codificar. El que esté viajando es modular. Es muy diferente. Yo estoy transmitiendo en este momento, estoy hablando, analógico. Se guarda en la computadora, digital. Se transmite, de digital se modula a analógico para viajar. Y en el extremo donde ustedes están, se convierte de analógico a digital para su equipo, para su dispositivo. Pero para que ustedes lo escuchen por su parlante, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Se está convirtiendo la señal? ¿Qué señal en qué? La señal analógica en la señal digital en analógica. ¿Ok? Para que salga por su parlante. ¿Cómo se llamaría eso? Codificación. Decodificación. Estamos decodificando ahí. Entonces, hay modulación, demodulación. Hay codificación y hay decodificación. Tiene que estar claro. Estamos utilizando esos 4 elementos en este momento. Cuando ustedes hablan, es analógico. Cuando graban su voz, es digital. ¿Qué es lo que han hecho? Codificar. Cuando escuchan un tema musical de su celular, está en digital. Compañero, para hacerlo más grande, más pequeño, más nítido, con más bits, menos bits, eso es el proceso de codificación. Pero tienen que entender bien la diferencia entre modular y decodificar. Entonces, una pregunta simple. ¿Cuál es la diferencia entre demodular, que vendría a ser convertir algo analógico en digital, demodular, con codificar, que convierte algo analógico en digital? ¿Cuál es la diferencia? Demodular con codificar. Perdón, en este caso, ingeniero, ahí tengo una duda. Mi duda es que, bueno, cuando hacemos una modulación, estamos trabajando con señales, tanto la señal digital como la señal analógica, ¿verdad? Uh-huh. Y en realidad, en la codificación, no estamos trabajando en realidad con las señales. Estamos trabajando en realidad con la información, los datos en realidad que manejamos. Entonces, bueno, la señal es también Los información. datos, o sea, la información está en la computadora, esa información está almacenada en algún formato. Y para poder ser enviada, esa información tiene que viajar con algún tipo de señal. Dentro de la computadora está con señal digital. O sea, es decir, representamos unos y ceros, de alguna manera,
para ser interpretada. Y cuando Entiendo. viaja se convierte en señales analógicas. Exactamente. Cuando codificamos, lo mismo. La información, mi voz, la información está en algún formato analógico. Lo podemos representar. Cuando se va a guardar en la computadora, se va a guardar en un formato digital. Sí, exactamente. Por eso me refiero. En el momento que viaja es en el momento que se transforma, digamos, pero no va relacionado con la modulación o el códec. O sea, el códec es dentro de la señal digital. No creo, bueno, para decodificar vendría a ser recién convertir esa señal, como usted dijo, y Ya, la forma de representar, si es un MP3, MP4, MP o lo que sea, es parte de los algoritmos de la codificación. ujú. Sí, sí, sí. ¿Ok? Entonces, pero no estamos hablando de esos algoritmos, no nos interesa. No nos interesa el formato. Lo que nos interesa es el proceso. Analógico digital, digital analógico. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre demodular y codificar? Es que si no nos interesa el proceso, no habría ninguna diferencia. Ya, ¿qué funcionalidad tiene? Entonces la diferencia está en la función. ¿Cuál es el propósito de demodular y cuál es el propósito de codificar? Porque ambas, como proceso, convierten una señal analógica en digital. Pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué no usamos modular directamente? Porque estamos llevando algo de analógico a digital. Codificar algo de analógico a digital. Demodulamos analógico a digital. El proceso es el mismo. Claro, por eso me refiero a que si no nos interesaría el algoritmo de por medio, ¿Cuál es la sería lo diferencia mismo. de aplicar entonces? ¿Cuál es la diferencia de aplicar demodulación o codificación? La modulación vendría a ser más como la recepción y envío de señales, en cambio la codificación se utiliza más para el almacenamiento y la recuperación de la información. Ok, esa es la idea. Esa es la diferencia. Ya. Gracias, sí. Esa ¿Ok? también era mi duda, porque sin el proceso no tiene mucho sentido. Justamente por eso era la pregunta, para que se entienda claramente. Entonces, ya estamos claros con qué es modular y qué es codificar de entrada. Y estamos realizando ambos procesos como procesos en esta transmisión. Pero tenemos que entender bien la diferencia, cuándo se aplica uno y cuándo se aplica el otro. Aunque en el proceso sea analógico digital, digital analógico, no importa. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Ok, continuemos. Entonces, tenemos distintas formas de modular. Puede existir aquí arriba tenemos en la gráfica una señal portadora, es decir, la analógica que nos va a permitir transmitir la información a distancias mayores. Podemos modular por amplitud, por frecuencia o por fase. Son las tres formas genéricas de modulación. Obviamente la de frecuencia es la que hemos revisado en la clase anterior, donde hemos puesto, creo que 1 kHz para el 0 y 2 kHz para el 1. Algo así era el ejemplo inicial. Estamos cambiando la frecuencia. Y por cada cambio de frecuencia, estamos representando algún tipo de información digital. Al representar la información digital, estamos empotrando, embebiendo, transportando dentro de una portadora que es nuestra señal digital analógica. ¿Verdad? Si modulamos por amplitud, lo que hacemos es que variamos la amplitud de la señal ahora, de esta misma señal analógica, pero al variar la amplitud estamos representando información, que puede ser que es digital. Tenemos un 1 con una cierta amplitud, tenemos un 0 con otra amplitud. Y aquí tenemos puros unos, o podría darse puros ceros, con la amplitud. Podemos cambiar la fase de la señal. Esta tiene un sentido de la fase, y aquí cambiamos la fase. Y por cada cambio de fase, tenemos el paso entre los ceros y los unos. Ahora, estas han sido las formas genéricas de modular, de mandar información, que en su momento han llegado a sus límites, dado por Nyquist, por Shannon, no importa, han llegado a sus límites. Ya no podíamos inventarnos más, o no podía caber más subfrecuencias, por ejemplo, en el caso de modulación de frecuencia, dentro de una frecuencia específica. Ya no podíamos diferenciar las subfrecuencias, entonces llega a un límite.
¿Se acuerdan? En línea telefónica era más o menos 30 y algo kilobits por segundo. Un límite. Se empieza a buscar combinaciones que empiecen a mezclar estas tres formas genéricas para que esa combinación nos permita saltar esa limitación. Una forma de hacerlo se llama QAM, que viene a ser modulación por amplitud de cuadratura. Y lo que está mezclando es amplitud y fase. Este es el ejemplo más simple que se entiende que como si hubiesen los cuatro cuadrantes y la señal va variando en función como si fuese una espiral adentro. En vez del plano nos vamos un poco al espacio para representar. Este es un 8 QAM. Actualmente, ¿cuál será la última QAM que existe a nivel de modulación? ¿De qué QAM estamos hablando? Los módems que tenemos en casa, ADSLs, y aún los de fibra, si tienen que hacer algún tipo de modulación, utilizan QAM. QAM 256 es uno de los últimos. 256 QAM, si quieren. El ejemplo que están viendo aquí es 8 QAM. Y si hablamos de aquí, tenemos un QAM 16. Entonces, 256 QAM es la forma en la cual se modula. Están mezclando elementos genéricos de modulación en algo que nos ha permitido llegar hasta una modulación tal que podamos mandar un montón de señal y nuestro ancho de banda ya no sea el límite, sino que la información que pueda caber dentro del ancho de banda sea mayor. El ADSL es el mejor ejemplo. El ADSL utiliza línea telefónica, que tiene 3.1 kHz de ancho de banda. En esos 3.1 kHz, antes, con modulación de frecuencia solamente, se podía mandar hasta 33.3, vamos a entender, kilobits por segundo. Actualmente, sobre ese mismo ancho de banda de 3.1 kHz, utilizando ADSL, se puede llegar a mandar hasta 10 megabits por segundo. Justamente utilizando estos modos estas formas de combinación de modulación. ¿Está claro? ¿Qué sucede ahora cuando tenemos que utilizar la parte de codificación? Es decir, vamos a codificar en vez de modular. Existen diferentes formas de hacerlo, la que tiene que ver con amplitud, con posición, con duración, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos una comparativa simple. No tenemos que adentrarnos en detalle de esto, simplemente entender de lo que se trata. Aquí tenemos la señal típica, analógica. Por ejemplo, mi voz es esta señal. Y si tenemos por pulsos, vamos a ponerlo de esta forma. Este es el pulso. ¿No? Tenemos, este es el de posición, amplitud, duración e impulsos codificados. Entonces tenemos distintas formas de utilizar la señal digital para representar la señal analógica. Estamos almacenando en bits algo que podríamos mostrar luego que es una señal analógica. Mi voz se graba utilizando cualquiera de estas formas de codificar y cuando se vuelve a reproducir en el parlante, cualquiera de estas formas decodifica y tenemos la señal original. Esa es la idea. Entonces tenemos por un lado las formas de modular para transmitir, las formas de codificar para almacenar. ¿Está claro? Ok, nos faltaba esa parte para adentrarnos a los medios de transmisión. Vamos a utilizar dos tipos de medios de transmisión en el tema, los medios que son guiados y los medios que no son guiados. Obviamente los medios guiados son aquellos que utilizan un cable y los medios no guiados van a ser los elementos que utilicen un conducto del aire, entonces inalámbricos. Antes de hablar de estos medios, vamos a hablar de las ondas electromagnéticas o el espectro que se tiene en estas ondas. La que nos interesa está en este espectro, las de radio hasta lo que vendría a ser
ultravioletas. No nos interesa la parte de rayos X, rayos gamma o cualquier otra cosa que podamos tener en este espectro radioeléctrico. En este espectro podemos ver que dependiendo cuántos hertz se utilicen, hemos hablado del cable telefónico, no está por aquí, tenemos el par trenzado, por ejemplo, que vamos a utilizar, está en este espectro, el cable coaxial que vamos a hablar hoy día está en este espectro, la microondas terrestre, que vamos a hablar las clases siguientes, el satélite, la fibra óptica, están en distintos espectros. Fíjense cómo la radio FM solapa un poco el espectro de la televisión, de la televisión VHF, no UHF, por ejemplo. Es así que si uno está sintonizando un canal bajo, por ejemplo el canal 2, en televisión, y alguien de un radiotaxi que no tenga licencia, que esté utilizando walkie-talkie simplemente, podría interferir nuestra señal. Y en la televisión podemos escuchar una transmisión de la radio de estos radiotaxis, por ejemplo, porque están solapando. O podríamos escuchar una radioemisora de FM interfiriendo la señal de la televisión. Si no tuviese licencia, si están transmitiendo en cualquier frecuencia que no les corresponda o está licenciada o está controlada. Entonces, porque se solapa. Y en el aire no se puede diferenciar qué es qué. Si tiene una frecuencia, viaja y va a provocar interferencias. Entonces, tenemos un espectro que cada país normalmente, bueno, hay un estándar general donde se define qué frecuencias se van a utilizar para qué cosas. Pero cada país puede hacer su variación. Si ustedes han visto alguna vez esos autos que llegan, los que le llaman chutos de Japón, sus radios incorporadas en frecuencia modulada en radio FM tienen un rango de 80 a 88, si no me equivoco. Sin embargo, los que nos llegan de manera directa, si quieren, para funcionar en Bolivia, llega del 80 al 108. Fíjense cómo estos países pueden variar sus espectros de frecuencias. ¿Qué implica? Que en Japón hay menos radios FM. En Estados Unidos se utiliza FM1, FM2, FM3, o sea, como distintas bandas de frecuencia, y todas están dentro de 80 a 108. No significa que la cantidad sea un limitante, significa que el país está manejando su espectro de frecuencias a su manera. Un ejemplo también en Bolivia, de un mal manejo en Bolivia, es que hace mucho tiempo, cuando empieza a funcionar la comunicación inalámbrica, 2.4 GHz, esta frecuencia había sido asignada a Multivisión, si no me equivoco, si la memoria no me falla, que era un canal privado en La Paz. Y luego han tenido que arreglar. Entonces, estos ajustes que va haciendo hace mucho tiempo la Superintendencia de Telecomunicaciones y actualmente la AT&T, es lo que tienen que ver que el espectro esté adecuadamente repartido. Si recuerdan, el año pasado, o hace 2 años ya creo, han cambiado las frecuencias de algunas emisoras de radio. Y es así que han ido adecuando. No solamente por la cantidad de radioemisoras que hay, sino por la distribución de frecuencias que han hecho. Recientemente Radio Disney ha cambiado de frecuencia. No sé si por un ajuste de la AT&T o por un ajuste de sus transmisores. Pero hace unos 2 años ha habido un ajuste de la AT&T en función de estas frecuencias. Entonces, a nivel mundial, a nivel nacional, tenemos un espectro de frecuencias que puede ser utilizado. Bien o mal distribuido, es utilizado. Y a nivel general, tenemos las frecuencias que los satélites transmiten, que la fibra óptica se coloca, el par trenzado, el coaxial, los microondas terrestres, la radio, etc. Se va adecuando. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? El primer medio que vamos a revisar en los medios guiados se llama coaxial. Hemos visto también que la primera topología que se ha creado para redes, ¿cuál era? ¿La de buses? Exactamente, la de bus. Esa es la primera topología que se ha creado para PCs. Estamos hablando de PCs. Entonces, el cable coaxial es el medio que ha permitido crear esa topología o implementar esa topología. Tenemos cables coaxiales de 2 tipos.
el thin o delgado y el thick o grueso. Obviamente la diferencia está en su diámetro, si quiere. Pero no solamente está ahí, sino que nos permite llegar a cierta distancia, es una norma. El coaxial delgado se lo conoce como 10 base 2 y el grueso se lo conoce como 10 base 5. Y ese numerito final representa la distancia teórica alcanzada. El 10 base 2 vendría a ser 200 metros, el 10 base 5 vendría a ser 500 metros. En la práctica, el 10 base 2 jamás ha llegado a 200 metros, solo ha llegado a 185. ¿Cuál es la conformación de un cable coaxial? Si nunca lo han visto, o alguna vez cuando ven un cable, televisión por cable, se van a dar cuenta que tiene más o menos el mismo principio, nada más que para televisión se utiliza el EDG56 y para red se utiliza el EDG58, que es la medida del cable. Aquí tenemos un cable coaxial. Primero tenemos un conductor interior, que vendría a ser el conductor principal, y tenemos un conductor exterior, que viene a ser como una malla metálica que está creando una especie de protección contra ruidos externos. Y al medio, entre los dos conductores, tenemos un aislamiento, que viene a ser un plástico duro normalmente. Entonces, luego tenemos su cubierta. Puede tener, aparte de tener un aislamiento plástico, solamente también como un papel de aluminio que le da una mayor aislamiento entre los dos conductores. La malla hacia afuera y entre la malla y el conductor interno, este aislamiento, para evitar los ruidos electromagnéticos principalmente. El cable coaxial es muy bueno para eliminar estos ruidos, justamente. Lo malo es que su uso ha sido un poco descontinuado por el hecho de que solo nos permitía o enviar o recibir en un determinado tiempo, significa un half duplex, porque para enviar o recibir utilizamos ambos conductores. El cable grueso, bueno, la diferencia está solamente en el grosor, en realidad. ¿Cómo conectamos? Tenemos elementos que nos permiten generar este tipo de conexión. Estamos hablando de cable coaxial delgado primero. Voy a compartir toda la pantalla directamente para que pueda mostrarles cosas. Aquí estamos. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? Para que le habilites la tablet y poder ver más grande. No sé qué me ha dicho la científica que... ¿Está bien? ¿Alguien me puede decir si ven la pantalla? Sí, No, se ve. Sí, se ve que ahora sí. Ok, aquí empezamos. Estos son los elementos. Tenemos 3 elementos que hacen a una red en bus delgado. El conector BNC, que tiene que estar en los extremos del cable coaxial. Un conector en T, que tiene que estar conectado a la tarjeta de red, y por ambos extremos se tiene que conectar el conector BNC para crear el bus. Y en los dos extremos del bus, vamos a suponer que tenemos muchas máquinas de por medio, se tiene que colocar algo que se llama terminador. ¿Bien? Primero vamos a ver esto. Okay. Aquí tenemos, topológicamente hablando, el bus. Fíjense que aquí tenemos el conector en T, este es el conector en T, que está conectándose a la tarjeta de red de esta máquina. Luego tenemos un conector BNC, el cable coaxial RG58, un conector BNC, otra vez el conector en T, que se está conectando a la tarjeta, y de esta forma podemos hacer más máquinas y más máquinas, conectarlas. Todas tendrían un BNC con coaxial conectado a una T, y luego vendría otra máquina y otra máquina. Ese es el principio. Y en los dos extremos deberíamos colocar terminadores. ¿Cuál es la función de un terminador? ¿Alguien me puede decir? sujeción del cable. No. Si recuerdan, los conectores son de este tipo. Este es un conector BNC, de esta manera. Este es un conector en T. ¿Bien?
estamos conectando en este sentido. Los conectores BNC igual a la T, y la T va a estar conectada a la máquina. Tenemos aquí un conector con un terminador. El terminador puede ser de esta forma. Aquí tenemos una mejor imagen de un terminador. Y si se puede ver de costadito, vamos a tratar de ver, dice algo. ¿Alguien puede distinguir qué es lo que dice? Parece el No, símbolo Singe a la derecha. Otra vez, por favor. Creo que es el símbolo de 90 ohmios o algo así. Veo el símbolo a la derecha. Ok, ohmios, está bien. Es 50 ohmios, su impedancia. Eso está bien. Aquí tenemos la tarjeta coaxial con conector BNC. Las tarjetas de red vendrían con este tipo de conector, a las cuales se colocan este conector en T. En los extremos se coloca un conector BNC con el cable coaxial y en los dos extremos finales se colocan los terminadores. Esa es la idea. ¿Cuál es la función del terminador? Hay algunos terminadores que pueden ser hasta con unas cadenitas metálicas que permiten enlazar esto al chasis. ¿Cuál será la función? Me acuerdo que por algún lado he visto esas con cadenitas. ¿Cuál es la función de un terminador? Aquí está. Está con cadenita. Fíjense, es un terminador y se atornilla a la fuente de alimentación, por ejemplo, al chasis. Entonces existen terminadores simples como este y terminadores con una cadena para aterrar. Sí, aquí tenemos. Sí, esta es la topología. Aquí tenemos una tarjeta reconectada con el cable BNC, con el conector BNC, el cable coaxial, la T a la tarjeta y aquí un terminador con su respectiva o para aterrar. ¿Cuál es la función de un terminador? Dos máquinas conectadas con un cable coaxial. Fíjense, aquí está el aterramiento de un terminador y aquí tenemos un terminador sin aterramiento. Este es un ejemplo bueno. Dos máquinas conectadas con cable coaxial. Lo que ahora podemos hacer con un UTP, esto se hacía en el momento. Y podrían tener 2 o N máquinas. N es un decir, había un límite. cualquier tipo de descarga electromagnética o carga eléctrica es descargado hacia el chasis de la El computadora. aterramiento no sirve para eso. Está bien, el aterramiento no sirve para eso. Si se fijan, los conectores son metálicos. Entonces, basta que haya una, no sé, una lluvia, esté húmedo el ambiente, el piso sea alfombrado, lo que sea, genera estática. Y si uno va a agarrar porque quiere reparar este tipo de conectores, porque hay una falla, va a ir a la parte metálica, donde estoy apuntando, y va a haber una descarga estática, que aparte de hacernos asustar, puede dañar la tarjeta de red. O sea, este cable, este conectorcito, esta cadenita que está aterrando, no es para protegernos a nosotros, es para proteger al equipo. Entonces las descargas estáticas se van a tierra. Y si la computadora tiene una adecuada conexión a tierra, no hay ningún problema. Entonces, el propósito de aterrar es eso. ¿Cuál es el propósito de los terminadores? ¿Una idea? Llevar la información es para que, bueno, se puedan conectar, ¿no? No. Vamos a suponer una tubería de agua, nuestro ejemplo de los vecinos. ¿Se acuerdan? Nos llega el agua y tenemos tuberías. Vamos a suponer que los dos extremos estén abiertos. ¿Qué pasa con el agua? La información sigue fluyendo por ahí. O sea, el agua se va a desbordar. Entonces, en el caso de la tubería deberíamos colocarle 2 tapones en los extremos. Y el agua no podría salirse. Pero ¿qué va a suceder con el agua? Va a llegar al extremo, como está con tapón, va a retornar, ¿verdad? Tenemos que evitar eso en las redes, que la señal llegue al extremo y que rebote. Entonces, el terminador tiene la función de que la señal no rebote. Es la impedancia. ¿Cómo se logra eso? Donde tenemos nuestra... Vamos a ver.
Eso es creo que tenía el dibujito, no recuerdo. Ahí está. Vamos a ver. Me tengo que compartir toda la máquina. Otra vez se puede ver la máquina, lo que estoy representando. Sí, ahora sí. Entonces tengo aquí mi red. ¿Sí? La señal va a viajar. Esta máquina quiere comunicarse, así que va a mandar la señal en este sentido y en este sentido. Esto es broadcast. ¿Se puede ver lo que estoy dibujando encima? Sí, Ok. Va a viajar aquí y va a seguir viajando a todas las máquinas. Va a llegar a esta, vamos a suponer que de por medio tenemos un montón de máquinas. Esta la recibe, las demás la pueden rechazar, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando llega a los extremos? Si fuese como un tapón de la tubería de agua, esta volvería. Y otra vez subiría a esta y esta la rechazaría porque ya sabe que es esa. Pasaría por aquí, subiría a esta y esta ya la rechazaría porque ya ha recibido la anterior, es un duplicado. Volvería a llegar a este extremo y rebotaría. Y estuviésemos con información dando vueltas y generando caos en nuestra red. ¿Cuál es la función del terminador? Cuando llega al extremo, la impedancia, que no es otra cosa que una resistencia de 50 ohmios. Por eso es que han visto, su compañero ha podido distinguir, claro que no se veía bien el 50, pero es una resistencia entre los dos extremos. Tenemos el cable, el conector interno y el conector externo. En la práctica, es una resistencia entre los dos cables. Y eso hace que la transmisión de la información se corte, ya no rebote. Ese es su propósito. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí, Inge. Ok. Entonces, ya hemos visto que para qué sirve el terminador, para qué sirve la T y para qué sirven los conectores BNC. Si ustedes recuerdan la imagen que hemos visto, la imagen que hemos visto, aquí está una, por ejemplo, donde tenemos muchas máquinas en bus, ¿no? Es lo que les había dicho. Aquí están muchas máquinas en bus, aquí tenemos los terminadores y un terminador está aterrado. No necesitamos aterrar ambos, solo necesitamos aterrar uno de los extremos y toda la red ya está aterrada. Esta es la idea. Pero, ¿cuántos equipos puedo colocar? ¿Cuál es la distancia mínima que puedo colocar? ¿Cuál es la distancia máxima que puedo colocar? ¿Cuánto puedo alcanzar de extremo a extremo en red? Eso tiene que ver con lo que les había dicho de la norma 10 base 2. Voy a escribir donde está mi lápiz. Otra vez está por aquí. Sí, he hecho mucho zoom, pero no para ver. Ok. ¿Qué significa 10 base 2? Primero, esto viene de un concepto llamado X, Y, Z. La X representa la velocidad. La Y representa el medio de transmisión. ¿Se acuerdan cuáles eran los medios de transmisión que hemos visto la semana anterior? Banda base y banda ancha, ¿se acuerdan? Hemos hablado de eso. Entonces, esto es X, esto es Y, y esto es Z. Entonces, 10 base 2, ¿qué estaríamos representando en 10 base 2? ¿Alguien puede traducir? 10 200 megabits por Hz. segundo, Perdón. banda base, 2 por 100,
200 metros de alcance. Esa es la idea, en este caso. Pero les he dicho que esto es teórico. En realidad, las redes en bus con coaxial delgado han alcanzado a 185 metros. Ahora, nuestra red extrema, entre todas las máquinas, puede tener hasta 185 metros, nada más. ¿Cuántas podemos colocar de por medio? Lo mínimo que podemos colocar entre máquinas es medio metro de cable. Entonces, fácilmente ustedes pueden hacer las cuentas de cuántas máquinas pueden entrar. No podemos colocar cualquier cantidad de máquinas. ¿Está bien? Cuando manejamos un 10 base 5, que es el coaxial grueso, ¿de qué estamos hablando? 10 megabits por segundo, banda base, 500 metros. Que tampoco en la teoría, bueno, en la práctica no llega a 500 metros. Para que tengan una idea de esta norma, también funciona en cable coaxial, en televisión por cable. Pero no es base, es banda ancha. Y esta es la norma, 36. 10 Baud 36, esto es televisión por cable. ¿Cómo traduciríamos? ¿Están viendo lo que he hecho? Parece que no, porque nadie contesta. No se le escuchó cuál era la pregunta, Inge. ¿Cómo se traduce 10 Baud 36 de televisión por cable? ¿Se puede ver lo que he escrito? Sí, sí, sí. Ok, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo se entiende esto en términos de lo que acabo de escribir aquí? Vendría a ser lo mismo, casi, bueno, solo varía el Baud. Esto no es velocidad, hay un error ahí, nadie se ha dado cuenta. O sea, 10 megabits por segundo, banda ancha, 3.600 metros. Es así que la televisión por cable, cada 3.600 metros necesita un amplificador. Se van a dar cuenta que en los cables, en los postes, colocan unas cajas donde están llegando un montón de cables coaxiales, su amplificador. Porque solo alcanza 3.600 metros sin amplificador. Esta es la RG56. Eso es para que vean la diferencia en esta norma. Puede ser banda ancha, banda base. La velocidad. Lo que ha ido evolucionando es que aquí he puesto distancia barra tecnología. Solamente en las redes o los medios que han utilizado las redes en bus se ha utilizado la distancia. Luego se ha dejado de utilizar la distancia y se ha utilizado directamente la tecnología. Por ejemplo, 10 base T o 10 base F. ¿Qué significarían estos dos? ¿Podría ser transferencia de frecuencia? No. Estoy seguro. 10 base T es fixed plug. Y la F, fiber optic. Ya una vez que se ha dejado de utilizar el cable coaxial, ya no se ha colocado el último número como una muestra de distancia, sino se ha colocado una letra que represente el medio que estamos utilizando en este momento. Twisted pair, par trenzado. F, fibra óptica. Y luego aparecen unas letras en función de cuántos hilos estamos usando, si transmiten ambos sentidos, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo. Pero, entonces, esto vamos a llevar a la siguiente clase. Esto es parte de lo que vamos a ir avanzando en este sentido. De momento solo entendemos esto que es topología en bus, cable coaxial delgado, cable coaxial grueso. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. ¿Cómo se utiliza el cable coaxial grueso? ¿O cuál es la funcionalidad? ¿Para qué sirve? San Simón, antes de tener fibra óptica, utilizaba una topología en bus. No ha cambiado la topología. Seguimos manejando la topología en bus, pero ahora con fibra óptica, ¿se acuerdan? Antes la utilizaba con cable coaxial grueso. Así que todo el campus, no sé si llegaría en agronomía. No conozco, desconozco esa parte. Pero sí todo el campus tenía un cable coaxial grueso. Y todas las unidades tenían cables coaxiales delgados. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso? El cable coaxial grueso puede alcanzar 500 metros. Si se coloca un amplificador, por ejemplo,
aquí una caja que es un repetidor, se puede tener otra vez otros 500 metros con un terminador en el extremo. Podríamos colocar aquí otro repetidor y otros 500 metros. Es que podríamos alcanzar 1500, 2500 sin problema. Bueno, hay un límite, pero sin problema en ese sentido de repetir la señal. ¿Cómo se baja la señal del cable coaxial grueso al cable coaxial delgado? Se utiliza transceptores o bumper type se llamaban, que eran como los vampiros, es decir, presionaban el cable para poder robar señal. Y aquí a este lado podemos tener un transceptor. Esto es un cable AUI, que en la época funcionaba mucho, pero también se puede colocar esto a un BNC delgado, a un coaxial delgado. Entonces lo que podríamos lograr es, este es el grueso, y aquí podríamos tener un conector en T y distintos equipos en bus que son fin, coaxial delgado, con sus propios terminadores, etc. Igual aquí, otra y otra red. Entonces aquí podríamos tener tecnología, economía, con cables coaxiales delgados y un cable coaxial grueso que está pasando por todo el campus. Esa es la idea. Les muestro el transceptor, por aquí tengo una imagen del transceptor. Este es el transceptor. O el vampire tap. Aquí está apretando, presionando y robando señal del cable coaxial grueso. Este amarillo que está cortado es el cable coaxial grueso. Y aquí puede tener este conector en AUI o podría tener directamente un BNC delgado. Y con el BNC delgado lográbamos integrarnos a una red coaxial delgada. Y de esa manera teníamos una red jerárquica, si quieren, con un backbone de cable coaxial grueso por encima y por debajo otros buses. Entonces la topología que deberíamos armar tendríamos un cable grueso y del grueso tendríamos, como había dibujado, delgados. El grueso podría contener computadoras, sí, pero tendrían que ser con conectores tipo AUI, como hemos visto en el transceptor. No podría integrarse directamente a un coaxial. Entonces podríamos colocar varias redes, y es lo que ocurría en San Simón hace mucho tiempo, redes coaxiales delgadas, conectadas a una red coaxial gruesa. Una topología mezclada que nos permitía alcanzar mayores distancias. Con coaxial delgada no se utilizaban los repetidores se colocaban solamente en las coaxiales gruesas. 185 metros de alcance, nada más. Bueno, se utilizaban en laboratorios u oficinas, funcionaban. ¿Cuál es el principal inconveniente de estas redes? ¿Cuál será el principal inconveniente de estas redes que utilizan este tipo de conectores? Y las máquinas están conectadas de esta forma. Si ustedes se fijan, esto podría tener, no sé, 2,5 metros entre máquina y máquina, vamos a suponer, o 5 metros. Y esto es un cable que tiene adentro un conector de cable de cobre. Si se mueve mucho un hilo de cable de cobre, es decir, vamos pasando por ahí, esto se va moviendo, podría romperse el hilo interno. La malla normalmente no, el hilo interno, pero no se nota, porque el conector, el cobertor del BNC no nos permite ver. ¿Cómo tenemos que arreglar estas máquinas? Vamos a suponer que tenemos hipotéticamente 100 máquinas conectadas en bus y falla la red, porque un principal problema es que si falla una de los enlaces en la red, toda la red falla. ¿Se acuerdan de eso cuando hemos hablado de topología en bus? Entonces, ¿cómo arreglamos? ¿Cómo detectamos dónde está la falla? Tenemos 100 computadoras conectadas en bus. Vamos, usen la lógica. ¿Cuál sería la forma de arreglar esa falla? Ir revisando uno por uno, Inge. Sí, esa sería la peor. Ir revisando uno por uno. Empezamos no sé, de un extremo y vamos terminando en el otro. Y si nos toca la mala suerte, haya estado mal la última de las 100 máquinas. Hemos perdido todo el día. Este es el principal inconveniente por el cual se ha cambiado esta topología y se ha cambiado este medio.
el costo de mantenimiento era muy alto, no por reemplazos, horas hombre. Una forma más simple sería una búsqueda binaria. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Vamos, nadie sabe lo que es una búsqueda binaria. Aquí suponiendo que tengamos varios equipos, vamos a poner algo más fuerte. Aquí tenemos varios equipos, ¿verdad? Están nuestros 100 equipos, todos con conectores BNC y sus conectores respectivos, que son los cables coaxiales por todos sus conectores BNC. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos en dos nuestra red y le ponemos este terminador aquí. ¿Qué estamos haciendo? Nuestra red ahora solamente tiene este tamañito, la mitad de lo que teníamos, 50, digamos. Si persiste la falla, ponemos el terminador en este extremo y podemos saber cuál de los dos extremos está bien. Vamos a suponer que este está bien, entonces descartamos 50 máquinas. Este está mal, agarramos el 25 y le ponemos el terminador aquí. Si este extremo o este extremo falla, ya estamos aislando y tenemos una búsqueda más reducida. Sí, no importa, pero de esa manera, si optimizamos un poco nuestro tiempo, no cambiamos el hecho de que esta red era pésima para mantenimiento. Aparte de que los conectores eran metálicos y casi siempre uno cuando agarraba tenía descargas estáticas. Siempre ocurría eso, independientemente del clima afuera. Entonces esta es una forma de arreglar. Sin embargo, sigue elevado el costo de mantenimiento. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Ok, ¿alguna duda? Con esto habríamos visto entonces el primero de los medios de transmisión. Ya no se lo usa en redes, pero es el primero que se ha creado. La topología persiste, hemos visto, con fibra óptica, pero esta era la forma de manejar. Así que todos los que hemos trabajado en redes desde hace muchos años, hemos tenido que lidiar con este tipo de problemas, necesariamente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Dejo de grabar entonces para subir